dado la su actividad y hemos visto esta segunda pieza de partidos. Ultimando los detalles, los oficiales de mesa, cuando sea todo preparado en pocos segundos, vamos a realizar las presentaciones. Estamos en directo a través de Pegada TV, emisión en streaming, las dos pizzas. A través de nuestra tele de YouTube, Pegada TV, estamos emitiendo en directo esta jornada final. Hoy se va a pasar aquí, con Fabiana Sotillas, que después esperamos que el tiempo nos permita volver a área central, a la franja central, seguimos de buscar un grupo de psicología. Por toda esta tarde, esta gran jornada final de la Pegada, esta jornada de Santiago de Compostela, donde tenemos un ganador definitivo, Pegada 3x3 de alto filtro. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.
últimas indicaciones en 3, 2, 1, comenzamos.
6 minutos 30, la pista 1, Calcetas 3, Princesas 15 y 14. Quedan 5 minutos, la pista 2, 5 minutos. Estamos Ferreiro, básquet por de esta serie, Cristalero 9. Van a quedar 5 minutos, la pista 1, 5 minutos, vamos. Para 7 para Princesas Disney y la pista 1, con 4 minutos para el final. En la pista 2 queda 3:30, esta 8 para Básquetbol Betis, 9 para la Isla Pérez. Sobre Calderetas, primera victoria de los Princesas Disney. Ya pedimos a Intertelevidente el Radio Madrid que vaya a seguir ocupando la pista 1. Así que siendo Ricardo, segundo partido Intertelevidente, el Radio Madrid, por favor que vaya ocupando sus puestos en la pista número 1. La pista 2, atacando Básquetbol Betis, poniendo puntos finales. 21-9 para Básquetbol Betis. El segundo partido de la segunda mitad, 21-9 para Básquetbol Betis. Llamamos ya a Robert de entradas en el papel para la pista número 2. Así que viendo si quieren conseguimos Robert de entradas en el papel que vaya a aparecer en la pista número
es el final. 3x3 la pegada que nos llevó de esquina durante todo el mes de julio. El de Coruña, Taurense, se acaba rematando aquí. Esta jornada final se cola tarde, gran final, concurso de tiro. Consigue el regalo de 2.000 euros para el equipo ganador. Todo eso de mucho más durante la jornada de hoy. Ahora estamos los cruces para terminar la jornada de esta tarde, esta jornada de grupo de mañana. El equipo directo bienvenidos a algunos amigos que están por aquí con nosotros en la costera. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te lo instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. El é Luís, un catachollos. Sempre anda na busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre barre pra casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o Dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gustalle a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis ten o doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia.
sortear, como debe ser, a posesión inicial, capitanes de equipos reunidos, posesión como dice para Blanco en la pista 2, todo listo, todo preparado, balón, os colegiados, al tercer y la cuarta del partido, comienza este Sitges. Estamos en la tercera fecha del partido. 3 por 3 se acaba esta gran final de Santiago de Compostela. Nos vamos en este Sitges la pista 1, aquí se les izquierda las gradas. Intermitente de blanco contra el Real de azul. La pista 2. Ever Vitronas de azul contra el Mbappé de blanco. Pista 2. A la derecha las gradas. Estamos viviendo a su hermano. Jornada de grupo, donde tendremos los protagonistas de octubre esta tarde, final, 2-3 llegaba aquí, los concellos de Santiago de Compostela.
Igualado partida de la pista 1. Pista de Rayo Madrid 8. La pista 2. El papel 12 de las electronas que quedan 6 minutos. La pista 2 hasta el final. 6 minutos.
na pista 2 con la Benpa Peque na segunda victoria da mañana, 21-11 sobre Beverly Plantas, e ainda quedan 3 minutos 15 a la final del campeonato de remata posesión, la dirección de tiro empate a 11 na pista número 1. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te la instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. Él é Luis, un catachollos. Sempre andan a busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre varre para a casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o Dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gusta a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis ten o doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia.
Minnesota, Caballo y Rey. Dando perímetro, vamos penetrando, hasta el fin del frente a 9 minutos por final. La pista, Tua arriba para Minnesota, que está a cortar distancias, no lo consigue. De Caldereta, rebote para Minnesota. Llamando de nuevo. Medio perímetro. Puntos, Weiss. 15 a 12 para Minnesota, 8-30. El reanudas del partido. La pista aún. Entre Chubistín y el Pastelito. Igual a su partida la pista dura de las 6 a 7, un punto arriba para Minnesota, 7-25, para el final. Minnesota! Entraba hasta los cuartos de baile, esta 6 a 8. Encontramos con Cartillas, Carretero, el robo. Ganando ganando de Minnesota, 7 minutos para el final. Y hay tiempo corto, la pista. Número 2, el que para la final, la Macabonia, de estas 6, Minnesota, Caballo y Rey, de la 8, de tanto Pastelitos, atacando la pista 1, desde harina de 3, un perrito, 2 más, 15 a 5, para Pastelitos, ganador, la jornada de Urense, de 3 contra Estrada. Chubistín de la Liga de 3, que no pulsa. Hay cambios en ambos equipos. 6:30 o final. Vamos allá. Azules balón. 15 para Pastelitos. Vamos a atacar. Número 2, entre Calderetas y Minnesota. Estamos con Minnesota. A 3 la victoria.
5 minutos. Pastelitos que con punto final, los partidos 21 a 5. Segunda victoria de la jornada para Pastelitos. Y ahí la queda. Otro momento de caballo 20. Igualado. Ahora acaban de rematarlo. Minnesota, caballo Rey. 21 de esta 8. Victoria, primera victoria de la mañana para Minnesota, caballo Rey. Sobre Calderetas con partido igualado 21 de esta 8. Llamamos ya a la pista duras a otro equipo que debuta, Velotinas contra Inter de Vitete, Pinca Boys, la pista 1, que también hay que debutar esta mañana contra Pista Alegre. Realizaremos presentación de Pinca Boys, la pista 1, y de Velotinas, con dos equipos que se presentan esta mañana de sábado aquí en Covillotas Tortillas, este 3x3. Llegaba apelación galega, vamos a estar hablando 3x3 por toda la línea. Este mes de junio, para colaboración imprescindible del sector electrodoméstico, Cupra, Grelo, Cádiz, Alia, Central, obtenemos a todos los jugadores que si no reciben vuestros tickets, que hay los espacios para cotilla en Área Central. Varios establecimientos, Gastón, Herman, la gente de pizzas de ustedes, para los responsables de la pegada que estamos por aquí, teniendo vuestros tickets para los descuentos, para las comidas y tenéis llevadores de llevadoras. Promociones de Gastón, Herman. Casi de pizza, si no tenemos los tickets, que sabes un jugador o jugadora de este 3x3, subite por aquí, pedidos los tickets, los responsables de la Federación Galega, para hacer promoción, que se preparen que se establecimientos para la comida, que seamos preparados. Descansillo en 3 minutillos, comenzamos a seguir teniendo el partido. Este 3x3, la Federación Galega de Baloncesto aquí, la Covillotas Tortillas en Santiago Poselano. Siguientes partidos, la pista 1, aquí tienes a izquierda de las gradas, pista 1, Pinca Boys, que va a ir de azul contra pista Alegre de blanco. En la pista Duas tenemos a Velotinas contra Inter de Vitete. Inter de Vitete de blanco, Velotinas de azul, la pista Duas. Es 3 minutinos, comienza a seguir teniendo el partido de este 3x3 se llama la Covillotas Tortillas. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Conocer a alguien solo es el principio. Buenos días, Nati. A partir de ahí todo es más sencillo. Ahí va, templadito como te gusta. Y el paso del tiempo nos regala lo bueno de conocernos. Claro, Nati, esta tarde que libras te lo instalamos. Cenor, lo bueno de conocernos. El é Luís, un catachollos. Sempre andan a busca dos mellores prezos. A él non o enganan. E caza boas ofertas no aire. Por iso, sempre o pillas en Gadis. Xosé, en cambio, é don kilómetro cero. Buscando os mellores prezos, el sempre barre para a casa. Se non é de aquí, nin o mira. E en Gadis está na súa salsa. Noa é unha rastrexadora de chía. Busca o mellor prezo, sí, pero sempre na busca de novas tendencias. E en Gadis iso é trending topic. E este é Pedro, un capitán planeta de toda a vida. Un buscador dos mellores prezos que non inviste en bolsa se non é ecolóxica. Por iso vai a Gadis, porque sabe que de sostibilidade entenden un pouco. E aí está Carmen, unha verdadeira atrapamarcas, que busca os mellores prezos sen renunciar ás súas marcas favoritas, que son sagradas. Cando algo lle gusta, gústalle e punto. E en Gadis sabe onde atopalo. Ah, e non nos esquezamos de Leo, o dietiñas, que sempre pesca os mellores prezos. A él gusta a comida tan natural que nin as súas fotos lles pon filtros. Por iso en Gadis ten o doado. Todos os que buscan os mellores prezos veñen a Gadis. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia. Iglesias, somos Pinga Boys. Y por la otra banda,
intermitente contra Velutina, las pistas nuevas, Pinga Boys contra Pista Alegre, pista 1, perdón, Pinga Boys, pista alegre, pista 2, Velutina, intermitente, todo listo, tríos a pista. Estamos preparados, el baile, comento. A quinta quinta de partidos, este simple comenzamos. A quinta quinta.
Vista Alegre 6. Picabolis 3. Picabolis 12, Vista Alegre 6. Está atacando Picabolis 13-6. Llamamos ya a Mbappé, el pastelito, si puede decir diciendo Mbappé, el pastelito a pista 2, preparada para este momento. Antes do vindeiro partido, a seguinte queta de Mbappé e pastelitos. Tiro libre a Picabolis 5:34 para la final, 13-7. Atacando Vista Alegre, un robo por parte de Picabolis de 3, son 2 puntillos más, 15-7 responde Vista Alegre con el rebote, y Xosededoide, que hay tiempo muerto solicitado por los Vista Alegre, quedan 5-11 para la final, la pista 1, 7-15 favorable a Picabolis, porque estamos estacionados de mañana. Don Pabellón de las Portillas, viviendo este 3x3 pegaba gran final de esta tarde. Vemos concurso de tiros, vemos también los cruces para los viajeros jóvenes, los equipos finalistas en el verdadero cheque regalo de 2.000 euros. Hoy tenemos esta tarde, gracias a la colaboración de Zenón Electrodomésticos, Cupra, Guerrero, Gadis, Área Central, Toyota, Ourense, todas las empresas que nos ayudan a hacer realidad este 3x3. Siendo protagonistas en este mes de julio, estamos a fines de reanudar el partido. Remata el moto, quedan 5-11 para la final. Con resultado favorable de azul a Picabolis, 15-7. Atacando Vista Alegre, con el hombre y el rebote.
Está 6-9 para Pico, se le queda Luis Alegre. Dos minutos 30. Marcador que no quiere moverse, Martina Bois. Penetrando. Corte contra la bola de José López. La respuesta de Vista Alegre que pone un punto de frenético a suma de puntos los últimos segundos que está la pierde. Están a 2 puntos. Los de Vista Alegre se quedan 2 minutos. Un punto más para Vista Alegre. 11-19. Este puede ser triple la victoria, 21-11. Debut en primera victoria para Pica Bois. Estación de mañana, 3x3 pegaba. Debut a 11. Y ya llamamos a Beverly Cronas de Chupistic que vayan ocupando a pista 1 para este evento. Preparándonos para seguir queda de partidos de esta mañana. Estamos llegando al final de estos encuentros entre grupos que de aquí salirán los cruces a los partidos de la tarde, donde tenemos los finalistas de nombre del equipo que se lleva ese cheque regalo de 2.000 euros, y como no, título de campeón, 3x3 pegaba. Estamos viviendo este suyo, este evento por toda la liga. Llegamos aquí a Santiago de Compostela como punto de final de estas 3 jornadas de 3x3. Y vamos a decir, la pista 1, Chupistic contra Beverly Cronas, la pista 1. Mbappé contra más queridos, esos son los partidos que vamos a disfrutar. Siguiente queda esta jornada de mañana. Dejamos que a partir de las 4 de la tarde comenzará los cruces, donde tenemos ya los nombres de los equipos que van a encontrar en cuartos de final, en final. Iniciando, repetimos por ese cheque regalo de 2.000 euros que se va a llevar el equipo ganador o campeón de 3x3 que lleva llegando por toda la liga este mes de junio. Vámonos con colaboración de todas las empresas que son posibles 3x3 fenómenos electrodomésticos, Cupra, Cádiz, Enero, Área Central, Toyota Orense. Y las calles no sería posible realizar con éxito este 3x3, la Federación Galega de Baloncesto. Estamos recuperando ahora, como pueden saber, los entrenadores con nosotros, desde el primer de la mañana comenzamos con Ronda Churia, con 35 minutos de retraso. Hemos pensado estar en área central, esa braza abierta, a Churia que venimos a empezar ahí, tenemos que trasladarnos a los pabellones de las botellas. Estamos esperando horario correcto. Vamos a comenzar los partidos de las 12:30 con 15 minutos de retraso, por lo tanto, en breves instantes contra la pista 1 Chupistic contra Beverly Cronas, la pista 2 Mbappé contra Pastelitos, formando parte de este 3x3 se llama esta gran jornada final en Santiago de Compostela.
Último minuto antes de que comience el partido. Se están teniendo los capitanes de ambos equipos. En posición de Valenti, Maicon a posesión. No está todo listo, por lo tanto, recuperando horario, recuperando las normalidades. Un minuto que comenzamos hoy el encuentro. Ya pedimos los tríos iniciales que se vayan preparando en ambas canchas para comenzar esta guerra de partidos. Tendremos Chubisky contra Beverly Flores, la pista 1. Mbappé contra Pastelitos, la pista 2. Mbappé buscando a tercera victoria da mañana. Partidos interesantes de esta guerra que va a comenzar. Cuando los colegiados ustedes, pues comenzamos el encuentro en 3, 2, 1. Comienza la siguiente ronda de partidos a 3x3 fase de la Liga de Baloncesto.
Pastelitos de azul, papel de blanco. Princesas Disney, Minnesota Caballo y Rey, que puede decir ya pista número 1 para ir efecto, Princesas Disney, Minnesota Caballo y Rey, que es el efecto de esa pista muy dispuesta. Centramos lo que está aconteciendo, la pista más emoción, competición. A toque quedan 5 minutos 11. Hay cambio de papel. Hay tiempo mucho solicitado por el papel segundo y con los scores 9 a 5, 4 para pastelitos. Pastelitos que busca Verónica 1, a tercera victoria. La mañana están invictos, pero el partido está siendo correoso, quedan 4:59 para el final. El papel de blanco, mientras el tiempo muerto. Y cuando nos tienen los colegiados, vamos a retomar este partido. Mientras están aprovechados para decirles a Princesas Disney y Minnesota Caballo y Rey, que puede seguir teniendo la pista número 1. Real, partido 5 minutos, concretamente 4:59 para que rematemos. Astelitos todo, papelitos, astelitos, con 2 minutos, no hay. 11:5, responde de papel, concurso de Beatrices, las Cortinas, 11:7, 4:40, a Juan Izquierda, que falta para que remate este partido. Concurso de Beatrices, algún auto también, las Cortinas, 11:7, quedan 4:30, 4 minutos y medio. Atacando de papel. Hay por
que vai ao final as mans dos pastelitos que converte dous máis 14-9 e quedan 3 minutos como paso seguida a colegiada a acción que devuelve a posesión aos de azul houbo trocos a plantilla de pastelitos. 2 minutos 30 para o final. Está Pastelitos conectando o físico para converter un punto máis 15-9. El papel en la línea de 3, no perdido, 15-11. Queda menos tiempo. Marcelo propio, el rebote para Mbappé, quedan menos de 2 minutos. Otros 2 más, 15-3, esto está ya cerca. Pastelitos atacando. Ahora, a pintura, devuelve a línea de 65, la de solamente indicaba a colegiada de Mbappé. Está 2 puntos, minuto 30. Ahí desde dentro. Los sellos de azul recuperaron el balón. Sacando Pastelito de la línea de 3. Minuto 15. Responde Mbappé. De un juego. Rebote que no llegó. Mbappé recupera, queda en estos momentos 1 minuto en la línea de 75 hacia la bomba a recuperar los de azul. Acabándose el tiempo, quedan 50 segundos. La serie 3 para Pastelitos que atacan. Llamando. Cerrando esa, hay que opción, quedan 37 segundos. Hay que tirar. Recuperan 30 segundos para el final. Extendiendo las posibilidades al máximo Mbappé. Con la defensa. Quedan 15 segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1. Esa era la hora de estar 7-14 cada partido. La final acaba ganando Pastelitos. Otra victoria más tercera la mañana. Un partido muy reñido. Esta 7-14 para Pastelitos. Pica Boys, el básquet de Davis. Ya pueden ir ocupando la pista de bus. Va a ser último partido de la mañana, 3 Cubas. Básquet de Davis, está entonces. Básquet de Frankfurt y Cabones de Azul. La pista número 1, otro partidazo, porque es así de Minnesota, Caballo y Rey. El campeonato se ha horario previsto de a 1 con mediodía. Estamos a fin de comenzar aquellos de partidos que pertenecían a esta hora, a 1 de la tarde. Si al final estaba todo pensado. Estamos en Santiago de Compostela, disfrutando de este 3x3 la Federación Galega de Baloncesto, que ha sido la final. Conoceremos al nombre del equipo que va a llevar el título de campeón, que, como no, es el cheque regalo de los tigueros. Y gracias a los nuestros colaboradores y patrocinadores que están apoyando esta viaje con 3x3 por Galicia, este mes de junio. Pasamos desde el norte de electrodomésticos, Cupra, Gavis, Toyota Odense, Ideos, como no, Ánimo
descuentos por la comida, los establecimientos de centros de área central, Pedillo, Osos, Llegamos Teches, parece que se presenta una tarde interesante desde 3x3 de la primavera de baloncesto. Estamos acabando este chute, llega un partido, dos partidos, la pista 1, Princesas Disney de blanco, Minnesota Caballo y Rey de azul, la pista 2, Basketball Davis de blanco y Caballo de azul. En nada, 2 minutillos, cuando tenga las oficiales de mesa todo registrado, comenzamos con esta penúltima agenda de partidos de mañana, este 3x3 de Nava, José, aquí no Concello de San Diego de Compostela. Princesas Disney, Minnesota Caballo de la pista 1, Basketball Davis contra Pica Boys, la pista 2, estamos preparados. Tríos iniciales a pista, comenzamos esta penúltima agenda de partidos.
Para todos ustedes, la pista 1, Minnesota, caballo 25, Minnesota 23. Está bien encontrando que está aconteciendo la pista 2. Basketball Ladies en Pinca Boy. Enfrentamientos, estamos buscando victorias para clasificarse en los primeros puestos. Los cruces que comenzaremos a estar trabajando. Esta jornada 3 por llegamos a esta gran final. Igualamos partidos en ambas pistas de Sydney. Pincaboy que acaba de apoyarse por delante, remontando marcador, Pincaboy 7. Basketball 26, la pista número 2, la 15. Pero si le roba el balón. Está igualándose el partido, la pista número 1. 6-4 para Minnesota, caballo de Princesa Disney. Ahora la Princesa Disney, pero vamos a sacar. Balón a línea de 6.75, un más 5-4 para Minnesota. Acabamos de sacar falta con el Princesas. 11.25 para la final. La pista 1, la pista 2. Han conseguido sacar mucho rédito. Jugadores de Basketball Ladies. Empatan los partidos. Falta punto nuestro, creo. Ahora no. ¿Cómo? Falta punto, creo. 2 más 1, nuestro 7. La pista 1, Minnesota, Princesas 10 minutos para la final, 10 minutos. La Princesa sacando frente a la línea de 6.75 otra vez. Los rebotes finalmente. Suelta la Minnesota. Alto arriba para marcador de azul. Minnesota. Acaba de tocar los corredores. Baila la canasta. 11-6 se tiro libre literal para Minnesota. Mientras tanto, la pista número 2. Está Pablo Ferreira tirando desde la línea de 6.75. No consigue. 10-7 para Basketball Ladies. 3 arriba, estamos delante.
Princesas Disney con este tiro de 3 que acaban de convertir. Buscando empate por de blanco. Sabe, Subordinante que no consigue. Minnesota aún arriba. En esta acción va a llegar a la línea del tiro libre. Tanto Princesas Disney como de Minnesota quedan 6-0 para el final. Empate a 15. Tenemos que hablar de minutos verdes, las fronteras. Nos queda para levantar esta guerra de partidos. Escapamos en las manos. Las princesas que recuperan la posesión.
empezando, vamos, la pista número 2. Apaga, que le donde se ve Sagrada mirando desde la línea de tres, recuperando el rebote, venga, va para adentro. Básquetbol Denis de Taolto, Pinque Boris, desde el poste para Básquetbol Denis, que le logra la línea de tres. Quedan 4 minutos para el final, la pista 2. 4 minutos para el final. La pista 1, tiro libre. Ahí de la princesa Disney, a recuperar Minnesota a posesión, menos de 5 minutos para el final. Arriba para los blancos, la pista 1, atacando Minnesota de azul. Estamos con la pista, Necesario. Se atacando Valo. Proyecto de López, consigue. Ahí está Ricardo. La pista 2. De esta simple para Básquetbol Denis, que la bola a la Mauricio. 20 de las 6. Están a ojos de blanco, están intentando recortar. Mira, tiro de 3. No lo consiguen, va a caer en las manos. Los Básquetbol Denis que están a un para el tercer partido. No sabemos acelerar porque la pista número está arriba para las princesas Disney. Atención, lista puede ser un empate de favorito. ¿Cómo está el partido? Triunfo de favorito, Resplica a las princesas Disney. El piso de oro para recuperar princesas. 20 de trasero en la pista 2. 20 de la 9. Listo, está que verde. Hay falta que va a quedar. Arriba, princesas Disney. Los equipos blancos están a un tiro libre de la victoria respectiva. Digo suspenso, o tiro libre, la pista 2, al final, con falta de princesas Disney de 5 puntos final, a ese partido de club de favoritos, partidazo, o triple estratosférico, mirando llega, aún se llega este entrar, por la medio punto final, Básquetbol Denis, 21 de partidazos, los que acabamos de esta penúltima ronda. Y queda un partido en la pista número 1 de Rayo McQueen contra Penutinas. Que se pone... Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.